Bueno, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por conectarse y acompañarnos en estas clases abiertas que estamos organizando desde la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Bueno, es una alegría tenerlos acá. Vamos a comenzar con esta charla de hoy que la titulé Crear en momentos de crisis, el caso de Miguel Ángel. Y quiero hablarles pues, de un artista que seguramente muchos de ustedes conocen muy bien, han visitado sus obras, las han visto en vivo, pero lo quiero hacer desde una perspectiva que tiene que ver con nuestra actualidad, con el momento que estamos pasando, con la crisis por la pandemia, por este periodo de transición, de incertidumbre, y lo que quise hacer fue analizar la obra de Miguel Ángel, ciertas obras suyas, bajo la perspectiva de la crisis, de cómo Miguel Ángel crea en momentos de transición, de incertidumbre, de crisis política, y cómo eso condiciona, alimenta y nutre su propia obra. Entonces, vamos a hablar básicamente, pues primero tenemos que decir que Miguel Ángel vivió 89 años, ¿no? Una edad completamente atípica para una persona del siglo XVI, en donde pensemos la esperanza de vida fluctuaba entre los 40 y los 50 años, ¿no? Y en todos esos años de vida, pues va a vivir distintos momentos de crisis, ¿no? De periodos de crisis política, social, cultural, etcétera. Pero nos vamos a enfocar en dos, en la caída de los Medici en Florencia y en el saco de Roma. Estos dos momentos de crisis que coincidencialmente tienen que ver con unas crisis espiritual, una especie de crisis espiritual que va a vivir Europa en esos momentos, van a coincidir de cierta forma con la creación de dos de sus obras maestras, el David y el Juicio Final. Ambas obras, diríamos entonces, si lo planteo de esa forma, obras hechas en la poscrisis, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, y como para comenzar y a manera de introducción, quisiera hablarles un poco sobre cómo se configura o se construye la imagen de un artista genio, ¿no? Cómo hoy en día, gracias a la historiografía, gracias a un discurso histórico, se crea la figura de Miguel Ángel a tal punto de enaltecerlo y de calificarlo como Miguel Ángel el Divino, ¿no? Miguel Ángel fue el primer artista occidental al que se le hicieron, ¿no?, dos biografías, o se publicaron dos biografías, él estando en vida. La primera es la famosa biografía que hace parte de las vidas de Giorgio Vasari. El título del libro completo es Le vite de più eccellenti pittori e scultori e architectori, publicado en 1553, perdón, en 1550, y La vida de Michelangelo Buonarroti, escrita por Ascanio Condivi, ¿no?, quien fue también pintor y discípulo de Miguel Ángel. En estas dos biografías, digamos que se reconstruye, se habla sobre las grandes hazañas artísticas de Miguel Ángel, sobre anécdotas de su vida, etcétera. Y quiero hablarles particularmente sobre la vida de Vasari, sobre el libro de Vasari. Vasari, quien también era un pintor, era amigo de Miguel Ángel, va a redactar, a escribir la primera historia del arte, ¿no?, lo que se conoce como la primera historia del arte. Y este libro está compuesto por una serie de biografías que a su vez están divididas, biografías de los que él considera los mejores artistas de su época, que a su vez estas biografías están divididas en tres periodos. El periodo que él denomina el periodo de la infancia, el segundo periodo es el periodo de la juventud y el tercer periodo es el periodo de la madurez. En el primer periodo, el periodo de la infancia, el cual corresponde al Trecento italiano, va a hablar, bueno, entre muchos artistas, va a hablar específicamente sobre un pintor que es Giotto, quien considera es el que trae las nuevas luces del arte a Occidente, ¿no?, el que deja de lado toda esa supuesta oscuridad que venía de la Edad Media y trae las nuevas luces a la cultura renacentista, ¿no?, es decir, al pueblo italiano. Es el precursor, es la infancia, ¿no?, se está aprendiendo a caminar, por decirlo de alguna forma. Junto con Giotto hay un escultor que son los Pisano, Nicola y Giovanni Pisano, y un arquitecto, Arnolfo di Cambio, en el Trecento, como digamos artistas emblemáticos. Eh,
En el siguiente periodo, el periodo de la infancia, va a hablar sobre tres artistas también, en el contexto de la pintura de Masaccio, en el contexto de la escultura de Donatello y en la arquitectura obviamente de Brunelleschi. Esto corresponde al 480 y en ese periodo digamos que los artistas italianos, específicamente los fiorentinos, han superado a los antiguos, a aquellos maestros en los que digamos se veían y querían seguir, que eran los artistas grecorromanos, los han logrado superar, ¿no? En este periodo, por ejemplo, es en el que se conquista la llamada perspectiva lineal o perspectiva científica. Y por último, llega al final, en el 580, donde nos habla sobre la madurez. En esa madurez solamente va a estar un artista que de cierta forma va a unir, va a vincular las tres artes, la pintura, la escultura y la arquitectura. Y lo va a hacer porque es el maestro del diseño, del dibujo. Y al ser el maestro del diseño, puede ser el mejor pintor, el mejor escultor y el mejor arquitecto. Y esa persona es Miguel Ángel. De esa manera, Vasari, de cierta forma, más allá de que está creando pues, una historia del arte a partir de las biografías de los artistas, también nos está dando un enfoque metodológico y teórico sumamente interesante. Nos está hablando de una historia del arte a partir de un concepto del progreso, de la evolución, de cómo hay un progreso, digamos, sistemático hasta llegar a algo, y también lo hace de una manera orgánica, ¿no? El referirse a un nacimiento, a una infancia, a una juventud, a una madurez y a una eventual muerte, porque después de la madurez llega la muerte, está entendiendo la historia del arte como un proceso orgánico, como un proceso biológico. Esto tiene evidentemente sus peros, y ese pero, que nace precisamente con el concepto del Renacimiento, es considerar que lo anterior era un arte muerto, el arte de la Edad Media era un arte muerto, por lo tanto niega completamente la influencia que pudo haber tenido el arte medieval en artistas como Giotto, por ejemplo, y lo entiende a Giotto como una especie de precursor de la nada, de creador de la nada, aquel que trae la luz de la nada, ¿no? Sin tener en cuenta, por ejemplo, la tradición de los íconos bizantinos. Y por otro lado, del otro extremo, pues fíjense que también nos está llevando a una idea de la muerte. En un momento en el que se ha llegado a la madurez, en un momento en el que llega Miguel Ángel, el arte no puede progresar más. Y lo único que nos queda sería entonces la imitación. ¿Por qué hace esto Vasari? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Y por qué lo considero importante? Quisiera leerles, para que lo pensáramos un poco más, dos fragmentos de las vidas de Vasari que considero fundamentales. El primer fragmento que les voy a leer hace parte del prólogo, del primer prólogo, como la introducción general al libro, en donde Vasari va a hacer referencia a Dios como el primer creador. Y cito: no dudo que de todos los escritores está muy determinada la opinión de que la escultura, junto con la pintura, fueron encontrados primero naturalmente de los pueblos de Egipto y que algunos otros lo atribuyen a los caldeos las primeras caras de mármol y los primeros relieves de las estatuas, como dan también a los griegos la invención del pincel y de colorear. Pero diré que serlo de uno u otro arte es por el dibujo, que es el fundamento de aquellos y al contrario es la misma alma que alimenta incluso así todos los partos de los intelectos, que era más perfecto en su origen que todas las demás cosas, cuando el Altísimo Dios había hecho el cuerpo del gran mundo y adornado el cielo con sus claras luces, descendiendo con la inteligencia, la limpieza de aire y la solidez de la tierra. Y al formar el hombre con la invención de las cosas en la primera forma de escultura, y que hombre la obra a continuación, y no me debería llevar la contraria, como el verdadero ejemplar de las estatuas y la escultura y la dificultad de las aptitudes y de los contornos y de las primeras pinturas, cualquiera que ellas fueran, la morbidez, la unión y la discordante concordia que hacen las luces con las sombras. Siendo que el primer modelo, donde salió la primera imagen del hombre, fue una masa de tierra y no sin causa, asimismo, el divino arquitecto del tiempo y la naturaleza. Con esta cita, lo que hace Vasari básicamente es identificar a Dios como el primer artista, ¿no? Evidentemente desde una tradición judio-cristiana, pero también desde una tradición platónica. Recordemos el diálogo El Timeo de Platón, del demiurgo, como el primer arquitecto del mundo, del universo,
un leitmotiv, ¿no? Que se va a repetir en distintos momentos, por ejemplo en la Edad Media, como iluminación en un manuscrito del siglo XIII, que muestra a Cristo como arquitecto del universo, o en el dibujo de William Blake, El anciano de los días, en donde también Dios está con esta especie de compás, estos rayos de luz, construyendo, ¿no? Creando el mundo. Así comienzan las vidas de Vasari, con Dios como el primer artista. Y cuando vamos avanzando en las anécdotas, en las vidas, ¿no? En las biografías de todos estos artistas, y llegamos a la última, que es la vida de Miguel Ángel, termina o retoma esa idea de Dios como el creador, como el arquitecto, como el primer artista, y así introduce a Miguel Ángel. Cito otra vez a Vasari. Mientras industriosos y egregios espíritus, con la ayuda de las luces de Giotto y de sus continuadores, se esforzaban por dar al mundo muestras del talento que la benignidad de las estrellas y la proporcionada combinación de sus humores habían brindado a sus ingenios, deseosos de imitar con la excelencia del arte la grandeza de la naturaleza para alcanzar lo más posible, con esfuerzos tan universales como vanos, esa suma del conocimiento que muchos llaman inteligencia. El benignísimo rector del cielo volvió clemente los ojos hacia la tierra y, viendo la inútil infinidad de tantos empeños, los ardientes estudios sin fruto alguno y la opinión presuntuosa de los hombres, bastante más alejada de la verdad que las tinieblas de la luz, resolvió, para librarse de tantos errores, enviar al mundo un espíritu que, en cada una de las artes y en todas las profesiones, fuera universalmente capaz y por sí solo mostrase cuál es la perfección del arte del dibujo, en materia de línea, contorno, sombra y luz, y diese realce a las cosas de la pintura y con recto juicio obras en escultura, e hiciese viviendas cómodas y seguras, sanas, alegres y proporcionadas y enriquecidas por los varios adornos de la arquitectura. Quiso además dotarlo de real filosofía moral y darle el adorno de la dulce poesía, para que el mundo lo admirara y escogiera como singularísimo modelo por su vida, sus obras, la santidad de sus costumbres y la humanidad de todos sus actos. En suma, para que fuera considerado por nosotros como un ser más que terreno, celestial. Y porque sabía que en la realización de tales ejercicios y en esas artes singularísimas que son las pinturas, la escultura y la arquitectura, los ingenios toscanos siempre se han destacado entre los demás por su elevación y grandeza, porque estos, más que cualesquiera otros de Italia, se dedican empeñosamente a las fatigas y los estudios de las diversas facultades. Quiso darle como patria Florencia, dignísima entre las ciudades. Fíjense entonces cómo Vasari cierra perfectamente bien su libro, ¿no? Comienza con este prólogo en el que identifica a Dios como el primer artista y cierra con Miguel Ángel como el artista que supera a Dios, que supera la obra divina. Y por lo tanto, Vasari lo va a llamar, ¿no? Vasari lo va a llamar Miguel Ángel el Divino. Aquí está la semilla, está el germen, ¿no? El origen de esa noción o ese concepto del genio artista, ¿no? Del artista genio. Y fíjense ustedes también cómo, de cierta forma, siguiendo una retórica judío-cristiana, identifica a Miguel Ángel como una especie de Cristo, ¿no? Como una especie de luz que llega nuevamente a iluminar las tinieblas, ¿no? Miguel Ángel es como una especie de redentor de Cristo. Interesante, y por eso les muestro esta imagen, cómo también, de cierta forma, está jugando con esa retórica del mundo clásico, en donde encontramos personajes como Narciso, Prometeo o Dédalo, que son referentes del mundo de las artes, del mundo de la creación, del artificio, del hacer, los tres, pero como todos ellos fueron castigados por los dioses por osar compararse a un dios, ¿no? Todos terminan siendo castigados por los dioses, Narciso, Prometeo y Dédalo. Pero Miguel Ángel no solamente es castigado por un dios, incluso en el acto de superarlo, en el acto de superar a Dios, sigue siendo bendecido por ese Dios, ¿no? Sigue siendo bendecido por ese Dios. Y así también Vasari demuestra de cierta forma cómo Miguel Ángel supera a esos antiguos maestros del pasado grecorromano.
Y la imagen también que les muestro acá a la izquierda, que es un grabado que acompaña los diálogos de la pintura de Vicente Carducho, un pintor y tratadista de la España del siglo de oro, del siglo XVII, nos muestra esa relación que después va a ser constante en los tratados de pintura, en donde se relaciona o se vincula el acto de creación pictórico con el acto de la creación del mundo, ¿no? El artista, el pintor, es también en ese sentido, podríamos decir, un agente de divinidad. ¿Por qué hace esto Vasari? Y acá con esto termino y ya nos centramos pues en nuestros periodos de crisis y en las obras que crea Miguel Ángel en estos periodos. Simplemente quiero concluir con esto. Esta obra que están viendo a la izquierda es un detalle del Calvario de Vasari. Como les mencionaba, Vasari también fue artista, era pintor. Y la obra que ven al lado, seguramente la reconocen, es la Sibila Cumeas, un detalle del techo de la Capilla Sixtina, ¿no? Realizado obviamente por Miguel Ángel. Cuando vemos esta obra de Vasari, claramente nos damos cuenta que Vasari es uno de esos seguidores de Miguel Ángel, es uno de esos pintores que pinta a la manera de Miguel Ángel, ¿no? A la manera del gran artista. Las vidas de Vasari, la historia de la pintura que crea Vasari, al final es una historia que legitima su propio arte, que legitima su arte de imitar a Miguel Ángel. Esa idea de que después de Miguel Ángel no podía haber nada, sino solamente la muerte, nos lleva solamente a una solución y les lleva solamente a una solución a los artistas contemporáneos a Miguel Ángel. Y es, ante la imposibilidad de superarlo, ante la imposibilidad de superar el genio de Miguel Ángel el Divino, lo único que nos queda es imitarlo, ¿no? Y aquí el concepto de la imitación es clave. Y leo esta cita de George Didi Huberman en su libro La imagen superviviente, que tiene que ver con esta idea de la imitación en donde dice, el discurso histórico no nace nunca, siempre vuelve a comenzar. Y constatemos que la historia del arte vuelve a comenzar cada vez, según parece, que su objeto mismo es considerado como muerto y renaciente. Vasari, a partir de ahí, a partir de ese renacimiento que ha surgido a su vez de un duelo, parece poder existir algo que se llama historia del arte. Muy bien, y con esta introducción, pues quiero hablarles entonces y contextualizarlos un poco en la Florencia de finales del siglo XV. La Florencia en la que va a vivir sus primeros años Miguel Ángel, ¿no? Como aprendiz, por ejemplo, en el taller de pintura de Ghirlandaio, el mejor fresquista de la época en Florencia. Va a trabajar en las canteras cerca a la ciudad de Florencia y va a vivir un periodo, podríamos decir, de auge cultural, artístico, político y económico que está guiado por la familia Medici y específicamente por Lorenzo di Medici. Sin embargo, a finales del siglo XV, Florencia, digamos, pese a encontrarse, como lo mencionaba, en la cumbre en lo referente al arte, se va a hallar también sumida en una profunda crisis política a causa de la muerte de Lorenzo di Medici en 1492. Ya vamos a ver por qué esto es fundamental y marcará la vida, porque como bien saben, Lorenzo di Medici va a ser el primer mecenas de Miguel Ángel, ¿no? Y aquella persona que lo va a involucrar en la Academia Platónica de Florencia, es decir, que lo va a introducir con grandes intelectuales y humanistas como Ficino, Piccolo della Mirandola, Poliziano, por ejemplo. Y esta crisis, pues, de la muerte de Lorenzo di Medici viene acrecentada por la incapacidad de su hijo, Piero di Medici, para conducir la ciudad, ¿no? Esto obviamente va a llevar a una crisis económica, los bancos van a estar en quiebra, los talleres se van a cerrar, la población va a entrar en una tasa de desempleo muy elevada. A esto hay que sumarle la expansión del sífilis, el llamado mal francés, ¿no? Que tenía también a la ciudad en serios problemas de salubridad. Toda esta situación de crisis la va a aprovechar el rey Carlos VIII de Francia, quien va a invadir la ciudad el 8 de noviembre de 1494. Carlos VIII de Francia había decidido conquistar el reino de Nápoles mediante las armas y en 1494 llegaba a tierras italianas con un gran ejército, un ejército numeroso,
va a sembrar el terror y va a empezar a transitar por toda Italia, abriéndose camino hacia el sur. Así es como va a llegar a Florencia, se va a acercar a Florencia. Seguramente Lorenzo el Magnífico habría sabido ciertamente manejar esta situación, pero ya no se encontraba al frente de la ciudad él, sino su hijo, ¿no? Piero, un joven inexperto y que evidentemente carecía de la habilidad y carisma de su padre. Va a llegar Piero de Medici a un acuerdo realmente desfavorable con Carlos VIII, va a pactar que las tropas francesas no ocuparían Florencia y a cambio les va a permitir su paso por la ciudad y además le va a ceder al ejército del rey francés unas plazas muy importantes en términos estratégicos y militares ubicadas en las fronteras florentinas, que son las ciudades de Pisa y Livorno. Obviamente esto va a ser muy mal recibido por el pueblo de Florencia, quien de hecho ya odiaba a Piero, lo tenía en muy mala estima, y furiosos con él por considerar lo que había sido una rendición sin consultar nada. Las capas populares de la ciudad pues van a estar muy inconformes y se van a rebelar en contra del que creen ahora un traidor, es decir, la familia Medici pasa de ser héroe a ser villanos, ¿no? De ser héroes a ser villanos. En esta situación va a aparecer, en este clima de malestar, digamos, van a aparecer numerosos predicadores que denunciaban los excesos de los ricos, denunciaban los excesos de estas familias de banqueros como los Médicis, y que pretendían de cierta forma guiar al pueblo hacia una vida más cristiana y pura. Y uno de estos personajes, uno de estos predicadores, brillante y oscuro a la vez, ¿no? Sumamente oscuro, va a ser el predicador y reformador dominico Giacomo Savonarola, ¿no? Quien con su don de la palabra se va a aprovechar del miedo de la población, miedo soportado de cierta forma por el mileniarismo y esta retórica apocalíptica, y va a lograr triunfar políticamente, ¿no? Savonarola creía que Florencia era una especie de nueva Jerusalén y que propugnaba lograr, digamos, una humanidad sin pecado. Desde el convento de San Marcos, un convento en Florencia, célebre también porque años antes, ¿no? Casi un siglo antes, el pintor, uno de los primeros pintores renacentistas, el monje Fra Angelico, había decorado los claustros de los monjes con unas de las primeras manifestaciones del arte renacentista. Desde ese mismo convento de San Marcos, el cura o el monje Savonarola, el predicador, va a empezar a disparar con balas profundas, ¿no? En contra de los Medici, en contra del Papa Alejandro VI, que, digamos de paso, sin lugar a dudas era un papa que encarnaba toda la corrupción de la iglesia, corrupción que protestantes, y con sus tremendas predicaciones sobre el juicio final, evidentemente tuvo un gran éxito en la población, empezó a ser un personaje sumamente querido por los florentinos, que vieron en él una esperanza, que vieron en él realmente un cambio y un periodo, o la posibilidad de un periodo de transformación. Valga decir también que Florencia en ese momento era una ciudad sumamente desigual en términos económicos, ¿no? En donde se encontraban las familias más ricas de Europa y a su vez también pues muchísima pobreza, ¿no? Entonces todas estas palabras de Savonarola supieron calar muy bien en este pueblo florentino que ya estaba bastante golpeado por la crisis económica, crisis social y de salubridad. Es así como va a iniciar entonces una reforma política y espiritual. Su reforma no solamente va a ser espiritual, aunque realmente lo que le interesa es condicionar, ¿no? Cambiar esa moral de un pueblo que considera corrompido, que considera sumido en el vicio del pecado, del lujo, de las vanidades, etcétera. Pero también se va a convertir en un líder político. Ante la ausencia de un líder político, ante la ausencia de un Lorenzo di Medici, que era quien al final manejaba la ciudad tras bambalinas, ¿no? Desde el Palacio de la Signoría, lo que se llama la Signoría, que era como una especie pues, de gobernación, quien gobernaba la ciudad. Ante la ausencia de un personaje que lo pudiera guiar, pues Savonarola se levantaba como la mejor opción y se convierte también en un líder político. Pero como les decía, más allá de eso, es un líder y un reformador espiritual. Y va a organizar uno de los eventos, digamos, podríamos decir, más trágicos
para el arte renacentista de la época, que es la conocida como la hoguera de las vanidades, ¿no? La hoguera de las vanidades, que era una práctica que ya había hecho Bernardino di Siena y que acompañaba con sus sermones también Bernardino di Siena. Aquí ven un bajo relieve y aquí también tienen el retrato de Giacomo de Girolamo Savonarola de 1497, realizado por Fray Bartolomeo, en donde se captura la esencia del personaje, ¿no? Su profundidad y también su oscuridad. Y en este bajo relieve de Agostino di Duccio ven ese momento de la quema de las vanidades. La quema o la hoguera de las vanidades era básicamente un evento acompañado por sermones en donde se invitaba a todos los seguidores del predicador a que llevaran objetos de lujo, joyas, incluso libros, obras de arte, pinturas, y que quemaran todas esas obras. ¿Por qué? Porque eran vanidades, porque eran elementos materiales que alejaban al pueblo del verdadero contacto con la divinidad. Entre los personajes, por ejemplo, que participaron en la hoguera de las vanidades, encontramos a Sandro Botticelli, ¿no? Uno de los pintores más emblemáticos y reconocidos del 480, pintor también muy involucrado con toda la academia platónica del Círculo de los Medici. Muchas de sus obras, de hecho, se nutren, se alimentan de estos pensadores platónicos, ¿no? Por ejemplo, La Primavera o El Nacimiento de Venus. Y el propio Botticelli se había convertido a las enseñanzas o a la reforma espiritual de Savonarola y llevaba sus obras de carácter pagano para, según Savonarola, obras que debían ser quemadas, ¿no? Obras que debían ser quemadas. Esta hoguera de las vanidades ocurrió el 7 de febrero de 1497 durante la fiesta del martes de carnaval y se realizó en el Palacio de la Signoría. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante este hecho. Obviamente, bajo esa situación, pues, o la pregunta sería, ¿cómo afectó esta situación a Miguel Ángel? Con Lorenzo de Medici muerto, ¿no? Su primer mecenas, como habíamos dicho, la persona que lo había involucrado en un círculo de humanistas de corte neoplatónico, que habían forjado sin lugar a dudas la personalidad artística de Miguel Ángel, y sin la cual, digamos, nos es imposible entender su obra, ¿no? Su sentido de la belleza, de la creación, del pensamiento filosófico que hay detrás de la creación artística. Si no tenemos en cuenta entonces su formación en la Academia Platónica de Florencia, liderada por personajes como Piccolo della Mirandola, Marsilio Ficino y Poliziano, y patrocinada por Lorenzo di Medici, como ya mencioné, pues obviamente nos queda muy complicado entender el sentido y comprender el sentido de la obra de Miguel Ángel. Con la muerte de Lorenzo di Medici, entonces, con Savonarola en el poder, con los valores renacentistas y humanistas en crisis, esa recuperación consciente y sistemática del pasado grecorromano entraba a ser cuestionada fuertemente porque todo lo pagano era considerado inmoral para Savonarola. Pues evidentemente Miguel Ángel también entraba en un periodo de crisis, ¿no? En donde su arte de cierta forma estaba siendo cuestionado. Y por lo tanto decide irse de Florencia, en este periodo de transición e incertidumbre y busca suerte en otra ciudad. Primero va a estar en Venecia y Bolonia, donde va a estar por estadías muy cortas, y va a llegar finalmente a Roma en 1496. Y digamos que a pesar de enfrentarse a un escenario hostil y de fuerte competencia artística que va a forjar la personalidad de Miguel Ángel, una personalidad muy fuerte, una personalidad sumamente competitiva, ¿no? Y de tratar de un Miguel Ángel de casi 20 años, llega a los 19 años a Roma, va a lograr triunfar en esta ciudad. Y a los 21 años va a realizar una de sus obras maestras, considerados por muchos especialistas como su primera obra maestra, que es La Piedad, la famosa Piedad del Vaticano, esta obra que están viendo ustedes desde dos perspectivas distintas, desde el frente y esta fotografía en blanco y negro, tomada de lado, que nos revela de cierta forma los contrastes de luz y sombra que logra hacer Miguel Ángel, con su virtuosismo en el trato del mármol, de la piedra, su, digamos, finura para esculpir la dureza de esa piedra y lograr encarnar no solamente el cuerpo de la Virgen y Cristo, sino lograr encarnar sobre todo el dolor, el sufrimiento y la tragedia del momento, ¿no? Pero lo hace de una manera muy particular. La Virgen en una posición, podríamos decir, ¿no? Y en un estado
más que de perseverancia, se me fue la palabra, bueno, muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte en términos emocionales, sostiene a Cristo, que más que muerto parece dormido, ¿no? Pero sostiene todo su peso, sostiene todo su peso. Fíjense también algo interesantísimo a nivel estilístico, es el tratamiento de las vestiduras de la Virgen, ¿no? De las vestiduras de la Virgen, lo que se ha denominado la armonía de contrastes, según lo cual se piensa que en esta obra Miguel Ángel lo hace a partir de contrastes que están vinculados o relacionados de una manera armónica. Por ejemplo, el primero de ellos sería los ejes del cuerpo de Cristo, que son líneas quebradas, se van a contraponer a los pliegues curvilíneos y angulados de los vestidos de la Virgen María. Una segunda armonía en contraste sería el brazo derecho de Jesús, que cae inerte frente al brazo izquierdo de la Virgen, que de cierta forma está sólido, ¿no? Lleno de vida. Y una estructura completamente renacentista, perfecta, en pirámide, ese triángulo que también tiene una suerte de elemento simbólico, ¿no? De connotación simbólica, el triángulo, la divinidad, etcétera. Pero es una obra en la que evidentemente vemos un elemento, podríamos decir, piadoso de Miguel Ángel, un trato muy piadoso del contenido, de la iconografía, y que además es la única, y esto como un dato más anecdótico, la única obra que tenemos firmada por Miguel Ángel, ¿no? En la cinta que atraviesa el pecho de la Virgen, en esas cintas se encuentra la firma de Miguel Ángel, que dice Michelangelus Bonarotus Florentinus Faciebat, es decir, Miguel Ángel Buonarroti Florentino lo hizo. Entonces, Miguel Ángel se encontraba en Roma, Florencia estaba, digamos, en este periodo de crisis, en este periodo de transición. Miguel Ángel estaba triunfando como escultor en Roma y en ese momento, paralelamente, cuando Savonarola estaba denunciando la corrupción de la iglesia, en donde sus blancos eran el Papa Borgia, ¿no? Alejandro VI, y obviamente los Médicis. En todo este momento de crisis, va a haber una vuelta de tuerca, ¿no? Va a haber una vuelta de tuerca. Carlos VIII va a decidir finalmente entre una alianza entre los estados italianos de Venecia, Milán y el Papa y Fernando de Nápoles, van a lograr esto que se llamó la Liga Itálica, contra los franceses, van a lograr que Carlos VIII se vea acorralado y decida replegarse y regresar con sus tropas a Francia, abandonando evidentemente esta intención de conquista. Sin Carlos VIII en Italia, que había sido el gran aliado político de Savonarola, el Papa Alejandro VI encuentra la oportunidad para deshacerse de este personaje que desde el púlpito, que desde la prédica, que desde su don de la palabra y la fuerza que tenía pues sus palabras, estaba realmente generando unas heridas muy profundas en el Papa, en la curia romana. Decide entonces condenarlo a muerte, ¿no? Decide condenarlo a muerte. Lo hace porque también el radicalismo y podríamos decir el fanatismo de Savonarola empezaba a no gustarle tanto al pueblo fiorentino, aquellos seguidores que lo habían seguido años atrás en contra de los Medici. Ahora pues ya no veían de tan buenos ojos o no veían con tan buenos ojos a Savonarola, y el Papa logra convencer a los gobernantes fiorentinos para que les entregue a Savonarola, para que lo ejecuten y lo condenen a muerte. Y así, junto con dos compañeros suyos, en la Plaza de la Signoría, un año después de que había realizado la hoguera de las vanidades, va a ser el propio Savonarola, con dos de sus más queridos discípulos, quien va a ser quemado en vida, ¿no? Quien va a ser ejecutado. Y así, una vez más, pues entra Florencia en ese nuevo estado de incertidumbre, en ese nuevo estado de crisis, de ausencia política. Y ante ese estado de ausencia política, va a llegar Piero Soderini, un gran admirador de Miguel Ángel,
quien en 1502 se va a convertir en el confaloniero de justicia vitalicio. En un intento, digamos, de lograr acabar con la inestabilidad de la República Fiorentina, Soderini se va a convertir en la máxima autoridad de la ciudad y va a tener, digamos, un poder comparable al de los signori de los Medici, ¿no? Este nuevo rol, el del confaloniero, pues va a ser también como una especie de alcalde, una especie de gobernador de la República. Y durante este periodo vamos a encontrar algunos de los encargos más interesantes e importantes que se realizaron en el Renacimiento fiorentino, muchos de ellos encargos ligados a la política, al discurso y a la propaganda política, porque la República, de cierta forma, con Soderini al mando, va a adoptar una posición muy similar a la inaugurada por Cosimo el Vecchio, el primer Medici gobernante, que no solo patrocinaba las artes, sino que entendía que las artes eran un medio, una herramienta para la exhibición pública, para la propaganda política, ¿no? Para enviar cierto tipo de mensaje político. Y dentro de ese contexto de propaganda política y de una nueva, digamos, ciudad floreciente o que quiere volver a florecer en este periodo de poscrisis, pues va a nacer el David de Miguel Ángel. Tras la muerte de Savonarola y ante, digamos, un escenario mucho más amigable, Miguel Ángel va a volver a Florencia en la primavera de 1501, después de casi 10 años de ausencia. Ese mismo año, el mismo año en el que llega a Florencia, los responsables de la Ópera del Duomo, que es decir, vienen siendo como los encargados de destinar los fondos para las mejoras de la Basílica Catedral de Santa María del Fiore, del Duomo, y varios miembros del gremio de los mercaderes de la lana van a plantear retomar la construcción de 12 grandes esculturas de personajes del Antiguo Testamento, digamos una idea o un proyecto que se había pensado casi 50 años atrás, 12 estatuas o 12 esculturas que se colocarían sobre los contrafuertes externos al ábside de la catedral. De esas 2 esculturas, solamente 2 se habían realizado, una de ellas hecha por Donatello y otra por su discípulo Agostino di Duccio, y había un bloque de mármol, el bloque de mármol a partir del cual se va a crear el David, que había sido extraído de la cantera de Fantiscriti en Carrara y que había sido transportado a Florencia por el mar Mediterráneo y por el río Arno hasta llegar a la ciudad. Era un bloque de 18 pies de altura que denominaban el Gigante y que en esa época, digamos 50 años atrás de la nueva llegada de Miguel Ángel, había sido dañado por un artista, por un escultor, Simone da Fiesole, ¿no? Era una piedra realmente muy difícil, muy difícil de trabajar, lo había estropeado tratando, digamos, de esculpir en él, y el bloque fue pues apartado por los encargados de la ópera del Duomo y abandonado durante muchos años. Después otros artistas van a tratar de trabajar el bloque, Agostino de Duccio, también Antonio Rossellino, también sin éxito, lo van a terminar abandonando, de hecho lo van a terminar dañando de cierta forma, de cierta manera va a haber fracturas, ¿no? Partes que estaban arruinadas de ese gran bloque. Y es en ese momento cuando aparece Miguel Ángel. A Miguel Ángel que le encantaban los retos, que le encantaba superarse a sí mismo, que venía de una ciudad sumamente competitiva a nivel artístico, en donde realmente, como mencionábamos, el ambiente era muy hostil en esos términos artísticos, ¿no? De la competencia, pues Miguel Ángel encuentra una muy buena oportunidad para realizar una obra maestra en su ciudad natal, en su ciudad amada, una obra maestra que hasta ese momento no había realizado, ¿no? Porque sus 2 obras maestras hasta el momento, que podríamos decir eran La Piedad y el Baco, las había realizado en Roma, Entonces, ante esta posibilidad, va a empezar a trabajar en esa piedra, casi 25 años después de que Duccio y Rossellino abandonaron el trabajo. Vasari explica que cuando recibió el encargo se pensaba que el bloque era completamente inservible y que Miguel Ángel se puso a esculpir en el mismo lugar donde estaba ubicado ese bloque, ¿no? Sin dejar que nadie viera su trabajo, se encerró en ese taller durante casi 2 años y medio, fue el tiempo que terminó en acabarlo, y no dejaba que nadie se asomara, ¿no? La ciudad estaba muy expectante, era un artista prodigio pues, que había vuelto de la ciudad de Roma, querían saber qué estaba haciendo, pero él de una manera muy hermética no dejaba que nadie viera lo que estaba realizando.
cómo estaba tratando, cómo estaba este gigante tratando contra este gigante, contra esta piedra. Bueno, finalmente, tras ver la obra ya terminada, pues evidentemente se reconoce como una obra maestra, y el confaloniero de justicia, Piero Soderini, decide que la obra no debe ser ubicada en la catedral, en el Duomo, para el lugar para el que Miguel Ángel la pensó, sino que la obra, por su excelencia, ¿no?, debía ser ubicada en un lugar mucho más público y muchísimo y de mayor valor político y simbólico, ¿no?, que era la Piazza de la Signoria. Y ahí es donde se va a ubicar originalmente. Aquí ven esta fotografía contemporánea en donde lo que encontramos pues es una réplica. El original está en la galería de la Academia. Lo que ustedes ven ahí es una réplica. Obviamente la obra a la intemperie se estaba dañando, por eso decidieron ponerla en un espacio cubierto. Está junto al Hércules de Baccio Bandinelli. Podemos ver la diferencia en calidad artística de uno y otro, ¿no? Este es el Hércules de Bandinelli, es un muy buen ejemplo de lo que es ese manierismo, ¿no? Un arte, ese manierismo, digamos, entendido en términos un poco negativos, como un arte que busca de una manera exagerada copiar a los grandes maestros del Renacimiento, pero con unas soluciones estéticas pues bastante, que dejan mucho que desear, ¿no? Este ejemplo pues este caso es un muy buen ejemplo. Bueno, el trabajo, y aquí hablamos un poco sobre cómo trabajaba Miguel Ángel, su técnica, cómo trabajaba la escultura. El trabajo de preparación de esta escultura incluía primero unos bocetos, dibujos y modelos a pequeña escala que podían ser en cera o terracota, en donde Miguel Ángel más o menos pensaba cómo iba a ser recuerden que el diseño, el dibujo era fundamental en el arte fiorentino y que según Vasari, pues Miguel Ángel era un maestro del diseño y por eso dominaba las tres artes. Entonces el diseño era muy importante, pero sobre todo, y aquí tal vez es uno de los elementos más interesantes a resaltar, Miguel Ángel pasó directamente de estos estudios preliminares al trabajo sobre el mármol, ¿no? Sin hacer un modelo de yeso a escala real, que era lo normal que hicieran los artistas cuando iban a tratar una escultura de tamaño monumental como esta. Miguel Ángel pasó directamente de esos primeros dibujos, de esos primeros diseños, a trabajar el mármol. Y ya vamos a ver por qué esto es tan importante dentro de la filosofía creativa o la filosofía de creación de Miguel Ángel. Obviamente es una obra que nos muestra todos los conocimientos y estudios del cuerpo humano que había alcanzado Miguel Ángel hasta ese momento, ¿no? Recuerden que Miguel Ángel era un personaje que estaba obsesionado con la anatomía humana. Por ejemplo, hay una anécdota, siendo muy joven, les esculpe un Cristo desnudo a los monjes franciscanos del del convento de Santo Espíritu en Florencia, en agradecimiento porque estos monjes le habían dejado diseccionar unos cadáveres, ¿no? Porque desde muy pequeño Miguel Ángel estaba completamente obsesionado con el cuerpo humano y específicamente con el cuerpo masculino, ¿no? Entonces, pues este es un excelente ejemplo de cómo todos esos conocimientos sobre anatomía pues se podían ver reflejados en una obra artística. Benvenuto Cellini, que es un gran escultor, orfebre también, y un gran admirador de Miguel Ángel, decía: el mejor método empleado jamás por Miguel Ángel, después de haber dibujado la perspectiva principal en el bloque, empezó a arrancar el mármol de un lado como si tuviera la intención de trabajar un relieve y de esta manera, paso a paso, sacar la figura completa, ¿no? Y a esto ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que hacía Miguel Ángel era tratar la escultura como si fuera un bajo relieve. Y así se iba guiando, ¿no? Se dejaba guiar por el cincel, iba mirando los distintos puntos de vista, iba diseñando todo ese cuerpo de una manera muy completa, de una manera muy íntegra, ¿no? Pensando en todas las posiciones o en todos los puntos de vista, la espalda, los lados, el frente, ¿no? Esto es también una de las grandes diferencias, podríamos pensarlo con la escultura anterior, con la escultura medieval, en donde se pensaba más la escultura desde una sola visión, una visión frontal. Aquí estamos ante una obra que sea vista desde todos los lados, ¿no? Bueno, también es una obra que obviamente tiene un diálogo, establece un diálogo muy claro con la antigüedad, específicamente con la escultura de la Grecia clásica o de ese denominado periodo clásico de la Grecia antigua, donde encontramos pues uno de los ejemplares
más notorios, que es el Doríforo de Policleto, realizado en el año 450 a.C., aquí una copia romana en mármol de un original en bronce, y en donde vemos pues, una de las grandes conquistas de los escultores griegos, que es el contraposto. Pero ese contraposto, que básicamente lo que busca es dotar a la escultura, a la figura de mayor naturalidad, ¿no? Que tenga más naturalidad. Ese contraposto es llevado a un extremo en el David de Miguel Ángel, ¿no? Eso nos muestra un poco también cómo de cierta forma está jugando constantemente con superar el modelo griego, ¿no? Con superar el modelo griego, el paradigma de la escultura renacentista, que sin lugar a dudas pues, es el modelo griego. Con respecto a las proporciones, se ha llamado mucho la atención sobre el hecho de que tanto la cabeza como las manos del David son desproporcionadas, ¿no? Que de cierta forma no cumplen las proporciones clásicas. Esa idea de la relación entre las partes, entre sí, de ellas con el conjunto, constituyen la belleza sensible, ¿no? Esa idea de Plotino como que no estaba muy bien ejemplificada en el David por esta desproporción, esta dimensión un poco exagerada tanto de las manos como de la cabeza. Pero esto se debe básicamente a que Miguel Ángel estaba pensando esta obra, para ser expuesta en la catedral, ¿no? En un lugar alto de la catedral, en los contrafuertes, y por lo tanto se pensaba que el punto de vista sobre el cual se vería era un punto de vista inferior, es decir, desde la calle, y por lo tanto la mano y la cabeza, las dimensiones de la mano y la cabeza, vista desde abajo, pues realmente no parecen desproporcionadas, ¿no? Se creería que Miguel Ángel estaba pensando incluso en esos detalles de la perspectiva, desde donde se veía la obra. Y entra a jugar también con una tradición inmediata, que pues, es estas dos obras que les muestro de Verrocchio, el David de Verrocchio de 1473 y 1475. Verrocchio, un excelente escultor, maestro de Leonardo da Vinci, y Donatello, el gran escultor del 400 italiano, ¿no? Con este David. En ambos casos y en términos, bueno, y también les muestro un bajo relieve de Ghiberti en las llamadas Puertas del Paraíso, de David y Goliat. En ambas iconografías, pero bueno, sobre todo en las esculturas de Verrocchio y Donatello, encontramos una iconografía de David en donde se encuentra en un momento, digamos, inmediatamente posterior a la muerte de Goliat, ¿no? Por eso David está con la cabeza de Goliat en sus piernas, y Miguel Ángel, digamos que altera esa iconografía y nos presenta a un David que está previo a la lucha, ¿no? Un David previo a la lucha. Y esto, y también hago un paréntesis, también, digamos, el carácter político de esta obra se debe a que la iconografía del David fue adoptada por el pueblo fiorentino como una iconografía que de cierta forma revelaba esa aspiración política del pueblo fiorentino de luchar contra gigantes, como siempre les ocurrió, por ejemplo, contra las guerras contra Milán, que termina ganando Florencia, y por lo tanto, de cierta forma, ese David era una representación simbólica y política de la lucha del pueblo florentino contra esos gigantes, otros estados gigantes en Europa como Milán, ¿no? Entonces, ahí también, por eso Soderini veía en esta obra una obra de carácter político. Pero bueno, como les mencionaba, en el David de Miguel Ángel encontramos un momento previo a la lucha. Y ese instante es capturado por Miguel Ángel con gran maestría, ¿no? Es capturado con Miguel Ángel con gran maestría. En lugar de aparecer victorioso como en las obras de Verrocchio o Donatello, David aparece en tensión, ¿no? Y preparándose para el combate. Esas venas que vemos precisamente aluden a esa tensión. Esa mirada, ¿no? Esa mirada alude a la tensión, alude a la concentración, al momento previo de enfrentarse en batalla contra alguien que supuestamente es infinitamente superior a él, ¿no? Y eso lo logra capturar Miguel Ángel de una manera realmente perfecta, de una manera genial, solamente por medio de los gestos del personaje, de eso que ya vamos a hablar un poco también, que se llama, o lo que se denominó en su época, la terribilidad, ¿no? Esa grandeza con la que Miguel Ángel lograba esculpir los cuerpos.
todo el cuerpo del David, desde sus ojos, las manos, la fuerza, la tensión, el contraposto exagerado, la manera como inclina la cabeza hacia la izquierda, todo el cuerpo, toda la forma, la manera como está representado el cuerpo, parece aludir a esa tensión, ¿no? Parece aludir a esa tensión. Y finalmente quisiera, y no sé si algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver la obra en vivo, quienes lo hayan hecho sabrán a lo que me refiero, hablar un poco sobre la manera como está pensada la obra en, digamos, en un discurso museográfico, porque es muy acertada y nos habla precisamente de la manera como Miguel Ángel entiende la escultura, cómo entiende el proceso de creación de la escultura desde un nivel filosófico. Y aquí nos tendríamos que volver a remitir a la filosofía neoplatónica, ¿no? A la filosofía neoplatónica de esa academia en la que un joven Miguel Ángel se estaba nutriendo de todas estas ideas, de cómo se entendía la relación entre cuerpo, entre espíritu y materia, entre espíritu y cuerpo, de una manera, digamos, de tensión, y en donde el escultor era una especie de divinidad. Aquí una vez podríamos volver a Vasari, una especie de divinidad, de ser creador, de ser divino, que le daba vida, ¿no? Que su esculpir, cada uno de los golpes que hacía con su cincel, implicaba sacar, darle aliento a esa figura que estaba escondida en la piedra, que estaba oculta, latente en esa piedra, y que solamente el intelecto genial del artista podía sacar. Y lo que hacen en este museo precisamente es presentarnos ese proceso. En el corredor que nos lleva hacia el centro de la cúpula en el cual se encuentra el David, encontramos estas figuras que son 4 de los esclavos que eran figuras que iban a ser parte de un proyecto escultórico de gran envergadura, el monumento fúnebre de Julio II, que nunca se llevó a cabo, uno de los grandes fracasos de Miguel Ángel, que van a concluir como fracaso, y muchas veces no, se ignora este hecho de que una de las grandes obras de Occidente, que es el techo de la Capilla Sixtina, nace de un fracaso, y ese fracaso es el que Julio II haya decidido no continuar con la obra de la obra como la tenía proyectada Miguel Ángel, de su, pues de su ataúd, digamos, de su monumento fúnebre. Y estas obras entonces quedaron inacabadas. Pero más allá de quedar inacabadas, nos hablan precisamente desde lo inacabado, nos hablan precisamente de ese proceso de escultura tal cual la entendía Miguel Ángel. Fíjense cómo estos cuerpos están luchando en contra, están luchando contra la piedra, están luchando contra la materia, ¿no? Están luchando por salir de esa piedra. Y es el artista el único que lo puede lograr por medio de su intelecto. Y fíjense también lo que decía Benvenuto Cellini, ¿no? En el caso del segundo esclavo que ustedes ven acá, cómo Miguel Ángel trabaja a partir del bajo relieve, cómo empieza a salir la figura, cómo empieza a cobrar vida. Y si uno tiene entonces este pasillo, a los lados encontramos estas figuras que están luchando por salir de la piedra, y al final vemos al fondo del túnel, por decirlo de alguna forma, al fondo del pasillo, bajo de esa cúpula, con una luz que alumbra la perfección, el cuerpo perfecto, el David, ¿no? Entonces es un proceso que nos muestra esta idea de cómo Miguel Ángel entendía la escultura, ¿no? Aquí les muestro otros esclavos. Estos esclavos, de hecho, fueron realizados antes, entre 1513 y 1516, también para la tumba de Julio II, y que coinciden, pues se realizan años después, unos años después del descubrimiento del Laoconte, una obra del periodo helénico de la Grecia antigua, una obra que Miguel Ángel estaba en Roma cuando se descubre y que lo va a afectar, digamos, y que va a generar una influencia muy grande en su proceso artístico, ¿no? De cierta forma, en esa obra Miguel Ángel puede ver identificado la idea de la terribilidad. Y esa idea de la terribilidad se ve muy bien en este esclavo rebelde de 1513, en el que precisamente Miguel Ángel hace una modificación de cómo iba a estar parado y altera con una dinámica, digamos, con un movimiento un poco más violento la pierna, y la torsión de su cuerpo, de la parte superior de su cuerpo, dando a entender esta idea de la grandeza, ¿no? De la grandeza, del sufrimiento, tal cual se ve en el Laoconte. Bueno, aquí otra imagen del Laoconte, una imagen vista de frente, repito, es
una obra fundamental para entender el desarrollo estilístico de Miguel Ángel, realmente lo marcó profundamente, al igual que el torso de Belvedere, ¿no? Aquí también podemos hablar de una nueva estética, de la estética del fragmento, de la estética de lo inacabado, ¿no? Cómo nace con el descubrimiento de estas ruinas, el gusto y el valor estético por lo destruido, por lo fragmentario, lo que tiene un valor en sí mismo. Esto en el mundo griego es, por decirlo de alguna forma, un pedazo de basura, un monumento escultórico destruido que no tiene ningún valor, pero en el mundo del Renacimiento va a tener gran valor y para Miguel Ángel lo va a hacer. Ahí está también esta idea del movimiento, de la torsión del cuerpo. Y con esto llegamos a la otra obra que les quería mencionar. Voy a hacerlo un poco rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, básicamente quería hablarles de otro momento de crisis, de otro periodo de crisis que va a marcar profundamente a Miguel Ángel y que de él pues van a ser el fresco del altar de la Capilla Sixtina del juicio final. Una iconografía acorde con lo que había realizado y que tiene pues una relación simbólica también con lo que había realizado años antes, entre 1508 y 1512, casi 30 años antes, 25 años antes, perdón, en la misma capilla, en la Capilla Sixtina. Esto era lo que les mencionaba, esta obra que nace de un gran fracaso, que es el fracaso del monumento fúnebre de Julio II. Ante la imposibilidad de hacerlo, Julio II le va a pedir a Miguel Ángel que pinte el techo de la Capilla Sixtina y pues va a realizar una de las grandes obras maestras de la historia de la pintura en Occidente. En donde vemos obviamente toda su obsesión por el cuerpo masculino, también unas ideas platónicas ahí presentes. Bueno, estos son algunos de los diseños que también quería hablarles, pero bueno, no nos queda tiempo a hablarles un poco sobre los diseños de la reconstrucción del proyecto original de la tumba fúnebre de Julio II y lo que termina siendo realmente lo que había comenzado siendo y pensándose como un monumento o un proyecto monumental con más de 40 figuras, termina siendo lo que tenemos hoy en día, que es un monumento muchísimo más, pues mucho más pequeño, con menos figuras, pero en donde encontramos también una de las obras maestras de Miguel Ángel, que es el Moisés. Muy bien, la siguiente crisis tiene que ver con las reformas protestantes, ¿no? Aquí les muestro dos retratos de dos personajes eruditos e intelectuales claves para entender la reforma protestante, Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. Erasmo de Rotterdam, que en principio va a estar muy involucrado, digamos, con los pensamientos de Lutero y que va a acompañar la reforma. Sin embargo, después se van a distanciar, esto básicamente y a mi modo de ver, porque Lutero era un personaje todavía muy metido en una mentalidad medieval, ¿no? Tenía una obsesión con el sufrimiento, con, con la idea del castigo, etcétera, el tormento, mientras que Erasmo de Rotterdam es un personaje muy moderno, ¿no? Muy avanzado para su tiempo, es un hombre de paz. Lutero, en cambio, es un hombre que de cierta forma no le importa tanto que se dé una guerra entre los estados, digamos, de los principados alemanes y la curia romana, pues para llevar a cabo su reforma protestante. Y al final también son dos personajes que se van, más allá de que tienen muchísimas cosas en común, la idea de divulgar las sagradas escrituras, su crítica muy fuerte, su crítica rigurosa y podríamos decir extremadamente sagaz en contra de la iglesia y de todas las corrupciones de la iglesia, de la curia, etcétera. Van a compartir muchas cosas, pero también doctrinalmente, pues Erasmo se va a alejar de la idea de la predestinación, por ejemplo, va a abogar por el libre albedrío, etcétera. Y son dos personajes muy interesantes pues, para entender, inscribir lo que va a ser la crisis, una crisis que comienza siendo una crisis, digamos, espiritual, una crisis institucional de la iglesia, pero que termina convirtiéndose en el trampolín para que se dé en una de las grandes guerras, por ejemplo, tiempos después de la Guerra de los 30 años, una de las guerras más sangrientas de la Europa moderna, y que evidentemente va a alterar, va a afectar profundamente tanto el ámbito cultural y de producción cultural de Europa, específicamente de Italia y del centro de Italia, y también va a afectar profundamente a la sociedad, ¿no? En ese marco se da lo que se conoce como el saqueo de Roma o el saco de Roma,
con esta frase que cito del Lutero, que es genial, ¿no? En donde en una sola frase ejemplifica muy bien lo que está pasando. Dice: Cristo reina de tal forma que el emperador que persigue a Lutero por el Papa es forzado a destruir al Papa por Lutero, ¿no? Hace referencia evidentemente al emperador Carlos V, quien está en una disputa en contra del Papa Clemente VII. El Papa Clemente VII ha decidido apoyar a Francisco I de Francia, gran rival político de Carlos V. Y ante eso, y si bien Carlos V dice que nunca dio la orden y que se hizo, digamos, a sus espaldas, las tropas que tenían, las tropas de Carlos V, en donde se encontraban ejércitos o tropas alemanas, españolas e incluso italianas, deciden entrar a Roma, tomarse la ciudad y saquearla. Se va a dar un proceso de destrucción, un proceso, digamos, de destrucción artística. Se va a dar algo que se conoce también como el Beldenstorm o furia de las imágenes, actos iconoclastas de destrucción de imágenes en iglesias, en los palacios cardenalicios, en donde se encontraban grandes obras de los artistas del Renacimiento. En ese momento debemos pensar que Roma era el epicentro cultural de Italia y por lo tanto uno de los epicentros culturales y artísticos de Europa, en donde se encontraban la gran mayoría de artistas más renombrados y reconocidos, ¿no? Entonces va a ser pues una destrucción realmente importante, una destrucción que va a alterar, como decía, la vida social y cultural de la ciudad. Y ante ese escenario de destrucción, si bien Miguel Ángel no estaba en Roma, no vivía en Roma en el momento en el que se da el saco de Roma, él en ese momento estaba en Florencia realizando la tumba de los Medici, pues evidentemente se va a ver muy afectado, ¿no? Se va a ver muy afectado porque pues Roma era una ciudad en la que había vivido mucho tiempo, era una ciudad que consideraba como su segunda patria, tenía muchos amigos en Roma, etcétera. Y por lo tanto, Miguel Ángel va a entrar en una especie de crisis espiritual, ¿no? Toda esa crisis política, todo ese nuevo periodo de incertidumbre, lo va a llevar, y ya es un Miguel Ángel maduro, ¿no? Ya es un Miguel Ángel que está entrando en su vejez, en una crisis espiritual, una crisis que lo va a terminar involucrando, ya lo mencionaré, con una noble romana, Vittoria de Colonna, que es una mujer que también decide abandonar absolutamente todo lo material y decide entrar a un convento, ¿no? Y con un profundo sentir místico, y va a compartir una amistad muy profunda con Miguel Ángel. Diríamos que esto va mucho más allá de una amistad, es como una especie de guía espiritual para Miguel Ángel. Hay como una especie de relación amorosa entre ambos, muy platónica también. Y antes de eso, antes de entrar ya en ese grado de espiritualidad, de misticismo máximo, pues Miguel Ángel va a realizar esta obra, ¿no? El Juicio Final, que es una obra impactante, una obra con una estética completamente distinta a la anterior, una obra que nos está anunciando ya el nuevo periodo del barroco, con su dinámica, con su fuerza, con su caos, con su violencia, ¿no? Con este contraste de luces, de colores y de luces, colores ácidos, muchas sombras y mucha luz, unos cuerpos que siguen evidentemente manteniendo esta idea de la perfección del cuerpo herculiano, que ha obsesionado a Miguel Ángel durante toda su carrera y que solamente va a abandonar al final de su vida, ya lo veremos con qué obras, pero se sigue manteniendo eso en este fresco. Pero sobre todo lo que tenemos acá es una nueva estética, una estética que, como decía, anuncia el barroco. Y anuncia el barroco por el movimiento, por la exageración de los gestos, por ese Cristo que es un Cristo completamente amenazante, ¿no? Un Cristo completamente amenazante, un Cristo que, si bien se está representando pues ahí la visión del Apocalipsis en San Juan, la visión de San Juan en el Apocalipsis, en donde es el juicio final, en donde viene este Cristo justiciero a condenar a vivos, ¿no? A condenar a los vivos, a llevar a los pecadores al infierno y a los no pecadores hacia el cielo, y esto se representa perfectamente en esta lucha, en esta batalla. Fíjense ustedes en la parte de abajo, como Caronte en su balsa está golpeando y llevando al infierno a estos pecadores, ¿no? Que están sufriendo su futuro inmediato, mientras que otros son llevados al cielo. Pero es una obra realmente en la que encontramos a un Miguel Ángel creando una vez más en un periodo de poscrisis, ¿no? En un periodo, digamos, en donde su estética se ve alterada por lo que estaba ocurriendo en el ámbito o en el contexto de la crisis espiritual, cultural, social, política y económica de Europa, que, repito, golpeó fuertemente a Italia. Y quisiera terminar con esto que ya anunciaba, su relación con Vittoria Colonna,
con esta crisis espiritual y su, digamos, camino o su ruta hacia el misticismo, en donde va a tener una relación muy fuerte con esta mujer, en donde va a tener también, van a compartir este gusto por la poesía, como bien saben también Miguel Ángel, y esto podríamos acá citar a Vasari, además de ser el mejor escultor, el mejor pintor y el mejor arquitecto, además era un gran poeta, ¿no? Y le va a escribir muchos poemas van a estar dedicados a Victoria Colonna. Y también muchas obras, y dos de sus pinturas o dos de sus obras al final de su vida, estas son de 1540, son para Victoria Colonna, ¿no? Que a la muerte de la mujer, pues Miguel Ángel va a estar también muy alterado emocionalmente. Aquí vemos un boceto para la piedad, en donde ya esa idea del Cristo del cuerpo herculíneo de Cristo, fíjense ustedes que está pasando a un segundo plano, ¿no? Las formas son más abstractas, podríamos decir, son más efímeras. Y este poema pues, nos habla muy bien como conclusión de todos estos cambios estilísticos que está viviendo Miguel Ángel. Dice el poema: llegado está el curso de la vida mía, con tempestuoso mar, en frágil barca, al común puerto, donde se va a rendir cuenta y razón de obras tristes o piadosas. Así la apasionada fantasía que del arte hizo mi ídolo y monarca, conozco ahora estar cargada de errores, y lo que a su pesar busca el hombre, los amores, pensamientos alegres y vanos. ¿Qué harán si a dos muertes me aproximo? De una estoy cierto, la otra me amenaza. Ni pintar ni esculpir me dan sosiego. Al alma vuelta a aquel amor divino que en la cruz a todos nos abraza, ¿no? Sin lugar a dudas, ya es un personaje completamente volcado hacia el misticismo, ¿no? En donde realmente ya en el arte no está encontrando casi esas respuestas a su inquietud espiritual, ¿no? A su crisis espiritual. Y estas son dos de sus últimas obras. Vuelve al tema de la piedad, yo creo, por todo ese dramatismo que tiene. Y aquí nos damos cuenta realmente de ese, no solamente de los 89 años que vivió Miguel Ángel y cómo en estos 89 años puede cambiar tanto el estilo de un artista, ¿no? Si vemos la obra de la Piedad Rondanini, que es la última obra que realiza y la comparamos con la Piedad del Vaticano hecha a los 21 años, pues evidentemente pensaríamos que estamos ante dos artistas distintos, pero no son dos artistas distintos, simplemente son dos Miguel Ángeles distintos, ¿no? Es la misma persona, pero dos procesos creativos marcados, condicionados, alimentados por momentos muy particulares que se ven reflejados en las obras. La Piedad Rondanini es una piedad en donde el cuerpo de Cristo y el de la Virgen se fusionan en uno solo, en donde el alargamiento de ese cuerpo de Cristo llama la atención sobre ese grado de abstracción, ¿no? de cómo representar lo espiritual, de cómo alejarme definitivamente de esa idea de lo material, del cuerpo. Y en la Piedad Florentina, que la realizó en principio para que fuera parte de su tumba, después se arrepintió de esta idea, una obra que va a destruir él mismo en algunas partes, porque esta obsesión que tiene con la perfección que lo acompañó hasta el final de su vida, y en la que se dice que ese Nicodemo que aparece detrás sosteniendo a Cristo es un autorretrato del propio Miguel Ángel, ¿no? Es una obra también en donde el cuerpo ha cambiado, en donde el tratamiento del material, del mármol, de la escultura ha cambiado. Y con estas dos obras, pues termino. Espero que hayan disfrutado este recorrido también muy efímero, ¿no? Muy rápido por la obra de un artista genial que nos sigue fascinando, nos sigue despertando preguntas y que siempre es un placer, digamos, volver a él. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado. Y no sé, Lucho, si hay Darío, alguna pregunta, ¿sí? no, pues muchas gracias. Pues les contamos que Darío tiene que salir a otra reunión un poco rápido, entonces estaba pensando que tal vez si hay alguna pregunta la podemos dejar en el video de Facebook y después las podemos ver. Sí, Eh, igual tengo 10 minutos. Si alguien tiene Listo. una pregunta, estoy 10 minutos más. Ahí estamos atentos, están dando las gracias en el chat masivamente. No, pues creo que solo hay agradecimientos, Darío. Bueno, pues muchas gracias a todos. En verdad ahorita estoy leyendo un poco el chat y veo a mucha gente conocida, amigos, estudiantes, colegas, así que
bueno, qué chévere aprovechar estos espacios desde la virtualidad para reunirnos y para estar ahí en contacto y estar presentes. Bueno, nada, muchísimas gracias en verdad y un abrazo a todos y se cuidan. Darío, muchas gracias. Bueno, Lucho, gracias a usted también, muchas gracias. Listo. Para terminar, pues gracias a todos por estar. Esta es la programación de la semana entrante. Los esperamos de nuevo a las 4 de la tarde. La vamos a poner ahorita en redes sociales. Y nada, que tengan un feliz fin de semana a todos.